Parte 1. Un imperio que perduró 6 siglos. ¿Cómo se llama a un imperio que existió más tiempo que muchos de los más grandes imperios de la antigüedad? Un imperio que se extendió por 3 continentes y cambió el curso de la historia universal. La respuesta es el Imperio Otomano. Durante más de 6 siglos, este imperio moldeó el paisaje político, religioso y económico de Europa, Asia y África. Desde las montañas de los Balcanes hasta los desiertos de Arabia, desde las puertas de Viena hasta las costas del norte de África, se extendía su poder. Ciudades, rutas comerciales y culturas enteras estuvieron bajo su influencia. Pero la historia de este imperio no comienza con grandes ejércitos, palacios espléndidos o sultanes poderosos. Comienza con una pequeña tribu nómada. En el siglo XIII, tribus turcas vagaban por las vastas estepas de Asia Central. Entre ellas se encontraba un clan llamado Kayu, una rama de los turcos Oguz. Estas personas vivían como guerreros jinetes, marcados por un entorno duro y una cultura en la que el valor, la lealtad y la fuerza militar eran vitales para la supervivencia. Entonces todo cambió. Las tormentas mongolas barrieron Asia y obligaron a innumerables tribus a huir. Los Kayu también tuvieron que abandonar su hogar. Bajo el mando de su líder, Ertuğrul Gazi, se desplazaron hacia el oeste, cada vez más lejos, hasta que finalmente llegaron a Anatolia. Allí, en la frontera con el poderoso Imperio Bizantino, encontraron un nuevo hogar. Nadie podía imaginar entonces que de esta pequeña comunidad fronteriza surgiría un día un imperio que perduraría más de 600 años. ¿Cómo pudo una pequeña tribu convertirse en un imperio que dominó continentes enteros? La respuesta comienza con un hombre y una visión. Parte 2. Los orígenes de la tribu Kayi. Para entender el ascenso del Imperio Otomano, primero hay que observar sus raíces. Estas no se encuentran en grandes ciudades o reinos poderosos, sino en las vastas estepas de Asia Central. Allí vivieron durante siglos los turcos Oguz, una unión de diversas tribus turcas cuya vida estaba fuertemente marcada por el nomadismo y la guerra. Se desplazaban con sus rebaños por los interminables pastizales, vivían en tiendas y desarrollaron una cultura en la que el valor, la lealtad y la destreza militar eran esenciales para sobrevivir. Uno de esos clanes era la tribu Kayu. La tribu Kayu era considerada una de las ramas más respetadas de los Oguz. Sus miembros eran jinetes y guerreros experimentados que destacaban por su disciplina y capacidad de combate. Sin embargo, su vida en las estepas no sería permanente. En el siglo XIII, un poder inmenso sacudió toda Asia: los mongoles. Bajo el liderazgo de Genghis Khan y sus sucesores, el imperio mongol se expandió con una velocidad increíble. Las ciudades fueron destruidas, los reinos cayeron y pueblos enteros se vieron obligados a abandonar su tierra natal. Las tribus turcas de la estepa tampoco se libraron de esta enorme tormenta. Muchas de ellas buscaron refugio en el oeste. Entre ellas se encontraba también la tribu Kayu. Liderados por su jefe Ertuğrul Gazi, iniciaron una larga migración hacia Anatolia, una región que en aquel entonces era una zona política fronteriza. Anatolia estaba dominada en esa época por el sultanato de los selyúcidas de Rum, un estado turco que gobernaba gran parte de la región. Ertuğrul y su tribu se asentaron finalmente cerca de la pequeña ciudad de Söğüt, justo en la frontera con el Imperio Bizantino. Esta ubicación resultaría ser decisiva, porque precisamente aquí, en esta insegura línea fronteriza entre dos mundos, comenzó una historia que pronto cambiaría el destino de continentes enteros. Parte 3. El declive de los selyúcidas y la oportunidad de los otomanos. Cuando la tribu Kayu se asentó en Anatolia, la región ya se encontraba en medio de una profunda transformación. En aquel momento, Anatolia formaba parte oficial del sultanato de los selyúcidas de Rum, un poderoso estado turco que antaño gobernó gran parte de la zona. Sin embargo, la fuerza de este imperio empezaba a desmoronarse. El punto de inflexión decisivo llegó en el año 1243. En la batalla de Köse Dağı,
el ejército selyúcida se enfrentó a las tropas del Imperio mongol. La batalla terminó en una derrota devastadora para los selyúcidas. Tras esta catástrofe, perdieron progresivamente el control sobre sus territorios y Anatolia quedó bajo una fuerte influencia mongola. Con el declive del poder selyúcida surgió un peligroso vacío político. Por toda Anatolia comenzaron a surgir pequeños principados turcos. Estos llamados beilicatos eran mini-estados independientes dirigidos por señores locales. Cada uno de ellos intentaba expandir su territorio y asegurar su poder. La región se transformó en un mosaico de principados rivales. Para muchos, esta situación significaba caos e inseguridad, pero para unos pocos ofrecía una oportunidad única. En las zonas fronterizas con el Imperio Bizantino se desarrolló una atmósfera especial. Aquí vivían guerreros, aventureros y jefes tribales que buscaban constantemente gloria, botín y nuevos territorios. Las fronteras entre los imperios eran inestables y precisamente esa incertidumbre abría nuevas posibilidades para líderes ambiciosos. En este entorno comenzó el ascenso de un nuevo poder. El hijo de Ertuğrul Gazi pasó entonces a primer plano. Su nombre era Osman. Cuando asumió el liderazgo de su tribu alrededor del año 1280, su dominio era aún pequeño e insignificante. Pero Osman poseía cualidades que lo distinguían de muchos otros gobernantes locales: determinación, pensamiento estratégico y una capacidad extraordinaria para unir a la gente bajo su mando. Mientras el imperio selyúcida seguía desintegrándose, Osman comenzó a expandir su poder paso a paso. Lo que al principio parecía un pequeño principado fronterizo, pronto se convertiría en el germen de uno de los imperios más poderosos de la historia. Parte 4. Osman y el nacimiento del Imperio Otomano. Cuando Osman asumió el mando de la tribu Kayu, alrededor del año 1280, su territorio era aún pequeño. Se trataba simplemente de un beilicato fronterizo en los márgenes del Imperio Bizantino. Sin embargo, precisamente esa ubicación se convertiría en su mayor ventaja. Las regiones fronterizas de Anatolia eran un lugar de conflictos constantes. Las fortalezas bizantinas se encontraban a solo unos días de marcha y con frecuencia se producían incursiones y enfrentamientos militares. Para muchos guerreros, esta frontera era un lugar lleno de oportunidades. Osman supo aprovechar esta situación con astucia. Se presentó no solo como un jefe tribal, sino como el líder de una lucha sagrada. En esta época, el concepto del llamado Ghazi cobró gran importancia. Un Ghazi era un guerrero del Islam que luchaba en las fronteras del mundo musulmán contra potencias no musulmanas. Esta idea ejerció una enorme fuerza de atracción. Guerreros de diversas tribus turcas, aventureros e incluso algunos cristianos se unieron a Osman, atraídos por la perspectiva de gloria, botín y significado religioso. Paso a paso, la fuerza militar de su pequeño principado fue creciendo. Con este poder en aumento, Osman comenzó a dirigir sus primeras campañas contra ciudades bizantinas. Varios lugares importantes cayeron en sus manos, entre ellos Bilezik, Yenişehir e İnegöl. Estas conquistas tuvieron una gran importancia estratégica. Permitieron a Osman consolidar su posición en la región y al mismo tiempo crear nuevos puntos de partida para una mayor expansión. Pero, además de los éxitos militares, otro factor jugó un papel importante en el ascenso de los otomanos. Una famosa leyenda habla de un sueño que habría tenido Osman. En este sueño, de su pecho crecía un árbol gigante, cuyas ramas se extendían por todo el mundo y daban sombra a muchos países. La gente interpretó esta visión como una señal de un destino divino, como un indicio de que del mandato de Osman surgiría algo grandioso. Fuera leyenda o no, las acciones de Osman convirtieron este sueño en realidad paso a paso. En el año 1299 tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Se declaró oficialmente independiente del cada vez más débil sultanato selyúcida. De este modo, nació un nuevo estado. Hoy en día, este se considera el momento en que nació el Imperio Otomano. De un pequeño principado fronterizo, había surgido el núcleo de una nueva entidad política,
un imperio que pronto empezaría a extender su poder mucho más allá de Anatolia. Parte 5. Orhan Gazi y el surgimiento de un Estado otomano. Cuando Osman I murió, dejó a su hijo un principado pequeño, pero en crecimiento en la frontera del Imperio Bizantino. Los cimientos estaban puestos, pero de ese estado fronterizo aún debía surgir un estado estable. Esta tarea recayó en su hijo Orhan Gazi. Orhan demostró ser un gobernante tan capaz como su padre, pero su fuerza no residía solo en el campo de batalla. Mientras que Osman fue recordado principalmente como un conquistador, Orhan comenzó a construir las estructuras de un verdadero estado. Un momento decisivo de su reinado llegó en el año 1326. Tras un largo asedio, la importante ciudad bizantina de Bursa cayó en manos de los otomanos. Esta conquista fue mucho más que un éxito militar. Bursa era una ciudad próspera con conexiones comerciales y murallas fortificadas, y se convirtió en la primera capital oficial del Estado otomano. Con la toma de Bursa, comenzó una transformación importante. Los otomanos pasaron de ser una comunidad tribal nómada a un estado sedentario con estructuras administrativas fijas. Orhan comprendió que un imperio en crecimiento necesitaba algo más que fuerza militar. Por ello, introdujo reformas fundamentales. Una de las medidas más significativas fue la introducción de la primera moneda otomana, el akçe de plata. Esta divisa facilitó el comercio y la recaudación de impuestos dentro del territorio en expansión y ayudó a construir una economía más estable. Al mismo tiempo, Orhan comenzó a crear una administración centralizada para gobernar los nuevos territorios de manera eficiente. No obstante, los otomanos también continuaron su avance militar. En el año 1331 conquistaron la ciudad de Nicea, llamada Iznik por los turcos. Esta ciudad había servido en su día como capital del Imperio Bizantino en el exilio y era un importante centro religioso y político del cristianismo en Anatolia. Pocos años después, en 1337, también cayó ante los otomanos la ciudad portuaria de Nicomedia, la actual Izmit, de gran importancia estratégica. Con esta conquista, los otomanos obtuvieron acceso al Mar de Mármara y consolidaron su control sobre el noroeste de Anatolia. Pero quizás el acontecimiento de mayor trascendencia durante el reinado de Orhan ocurrió en 1354. Un fuerte terremoto dañó las defensas de la fortaleza bizantina de Galípoli en el lado europeo de los Dardanelos. Las tropas otomanas aprovecharon la oportunidad y ocuparon la ciudad. Con ello, los otomanos habían pisado suelo europeo por primera vez de forma permanente. Este paso, aparentemente pequeño, tendría consecuencias inmensas. Desde Galípoli se abrió para los otomanos el camino hacia los Balcanes, una región que en los siglos venideros se convertiría en el centro de su expansión. De un principado fronterizo había surgido un estado en crecimiento, listo para expandirse por dos continentes. Parte 6. Murad I y la conquista de los Balcanes. Cuando Murad I ascendió al trono otomano en 1362, el imperio se encontraba en un punto de inflexión decisivo de su historia. Los otomanos ya se habían establecido firmemente en Anatolia y con la conquista de Galípoli también habían creado una cabeza de puente en Europa. Pero Murad comprendió algo que sería vital para el futuro del imperio. La verdadera oportunidad para la expansión ya no estaba en Anatolia. Estaba más allá del Bósforo, en los Balcanes. Por ello, Murad dirigió su mirada consecuentemente hacia Europa. Su primer gran objetivo fue una ciudad estratégicamente importante en el sureste europeo, Adrianópolis. En el año 1369, las tropas otomanas lograron tomar esta destacada ciudad. Hoy se la conoce como Edirne. La conquista de Adrianópolis tuvo consecuencias enormes. Murad convirtió la ciudad en la nueva capital del Imperio Otomano. Esta decisión fue una señal clara. El centro del poder otomano se estaba desplazando cada vez más hacia Europa. Desde Edirne se podían organizar y coordinar nuevas campañas en los Balcanes. Pero la expansión territorial por sí sola no le bastaba a Murad. Para llevar a cabo sus ambiciosos planes, necesitaba un ejército fuerte y leal. Por eso,
perfeccionó un sistema que se convertiría en uno de los rasgos más distintivos del Imperio Otomano, el sistema Devshirme. Este sistema consistía en reclutar a niños cristianos de los territorios conquistados. Estos niños eran puestos al servicio del Estado, convertidos al Islam y entrenados intensivamente. Algunos de ellos servirían más tarde en la infantería de élite de los otomanos, los genízaros. Otros, por su parte, hacían carrera en la administración y llegaban a ser altos funcionarios del imperio. Este sistema tenía una ventaja decisiva. Creaba una élite que respondía directamente ante el sultán. La capacidad militar de Murad pronto fue puesta a prueba. En el año 1371 se produjo la batalla del Maritsa. Una coalición de nobles serbios intentó frenar el avance otomano, pero el resultado fue contundente. El ejército otomano obtuvo una victoria aplastante. Este triunfo abrió a los otomanos el camino para una mayor expansión en los Balcanes. Muchos de los gobernantes regionales ya no vieron otra opción que someterse al poder otomano. Murad empleó para ello una hábil estrategia. En lugar de conquistar todos los territorios directamente, convirtió a muchos países balcánicos en estados vasallos. Estos estados debían pagar tributos y aportar tropas, pero podían conservar a sus gobernantes locales. El punto culminante del reinado de Murad llegó en el año 1389. En el campo de Kosovo, las fuerzas otomanas se enfrentaron a una gran coalición de potencias balcánicas liderada por el príncipe serbio Lázaro. La batalla fue brutal y costosa en vidas para ambos bandos. En un giro dramático de los acontecimientos, Murad fue asesinado durante la batalla por un noble serbio que se había acercado al sultán fingiendo rendirse. A pesar de la muerte de su soberano, los otomanos obtuvieron una victoria estratégica. La coalición serbia fue deshecha y la influencia otomana en los Balcanes quedó definitivamente consolidada. La batalla del campo de Kosovo marcó un punto de inflexión histórico. A partir de ese momento, los Balcanes se convirtieron durante siglos en una parte central del Imperio Otomano. Parte 7. Bayezento y el ascenso a gran potencia. Tras la muerte de Murad I en 1389, su hijo Bayezento I asumió el gobierno del Imperio Otomano. El imperio se había vuelto para entonces considerablemente más grande y poderoso, pero Bayezento tenía planes aún más ambiciosos. Mientras que sus predecesores habían ampliado sus territorios paso a paso, Bayezento persiguió una política de expansión mucho más agresiva. Pronto se manifestó su determinación militar. En rápidas campañas consolidó el control otomano sobre gran parte de los Balcanes. Bulgaria cayó bajo el dominio otomano y también amplias zonas de Serbia quedaron bajo la influencia del imperio. Pero las ambiciones de Bayezento no se limitaban solo a Europa. También en Anatolia comenzó a someter a numerosos principados turcos de menor tamaño. Estos llamados beilicatos fueron integrados progresivamente en el creciente imperio otomano. Gracias a esta rápida expansión, el imperio se transformó cada vez más en una gran potencia que abarcaba tanto Europa como Asia. En el año 1394, Bayezento dirigió su mirada hacia un objetivo que había sido de gran importancia para generaciones de gobernantes otomanos: Constantinopla. La otrora espléndida capital del Imperio bizantino estaba ya muy debilitada, pero sus imponentes murallas la convertían todavía en una de las ciudades mejor protegidas del mundo. Por ello, Bayezento inició un bloqueo de la ciudad con la esperanza de forzar su capitulación mediante el hambre y el aislamiento. Sin embargo, Constantinopla resistió. Las fuertes instalaciones defensivas de la ciudad, así como el apoyo de Europa Occidental, impidieron una toma rápida. Aunque el asedio no condujo a un éxito inmediato, dejó claro cuán grave se había vuelto ya la amenaza para el Imperio bizantino. El rápido ascenso de los otomanos no pasó desapercibido en Europa. Muchos gobernantes cristianos veían la expansión del imperio con creciente preocupación. Finalmente, el Papa Bonifacio IX convocó una nueva cruzada. Una gran coalición de potencias europeas reunió un ejército para detener el avance de los otomanos. Este ejército estaba liderado por el rey Segismundo de Hungría.
En el año 1396, ambas fuerzas se enfrentaron en la ciudad de Nicópolis. La batalla de Nicópolis se convirtió en uno de los conflictos militares más significativos de aquella época. A pesar de la gran coalición europea, Bayeseto obtuvo una victoria decisiva. Las fuerzas cristianas fueron derrotadas de manera aplastante. Este triunfo confirmó la superioridad militar de los otomanos y consolidó su control sobre gran parte del sureste de Europa. Pero el reinado de Bayeseto no solo trajo expansión militar, también continuó la centralización de la administración y fortaleció las estructuras estatales del imperio. Al mismo tiempo, la unidad de élite de los jenízaros fue cobrando una importancia cada vez mayor dentro del ejército otomano. Bayeseto fue incluso un paso más allá. Asumió el título de Sultán de Rum, una reivindicación simbólica de la herencia del Imperio bizantino y de todos los antiguos territorios del Imperio romano de Oriente. Pero justo cuando el Imperio otomano parecía alcanzar su apogeo, surgió en el este un nuevo y peligroso poder. Un conquistador cuyo nombre era temido en toda Asia: Tamerlán. Parte 8. La catástrofe de Ankara y la guerra. Civil otomana. A principios del siglo XV, el Imperio otomano parecía estar en la cima de su poder. Bajo Bayeseto I, había expandido sus fronteras considerablemente en Europa y Anatolia, convirtiéndose en una de las potencias dominantes de la región. Sin embargo, justo en ese momento, apareció un nuevo adversario en el este. Este oponente era Tamerlán, conocido en Asia como Timur. Tamerlán era un conquistador turco-mongol que había forjado un imperio gigantesco en Asia Central. Sus ejércitos ya habían conquistado numerosas ciudades y devastado regiones enteras. Ahora dirigía su mirada hacia Anatolia. Las tensiones entre Tamerlán y Bayeseto escalaron rápidamente. En el año 1402 se produjo finalmente la confrontación decisiva entre ambas potencias. Los dos ejércitos se encontraron cerca de la ciudad de Ankara. Lo que siguió fue una de las batallas más dramáticas de la historia otomana. El ejército otomano estaba exhausto por años de campañas y apenas pudo resistir frente a la fuerza bien preparada de Tamerlán. Además, algunos príncipes anatolios que previamente habían sido sometidos por Bayeseto desertaron al bando de Tamerlán durante la batalla. Las consecuencias fueron devastadoras. El ejército otomano fue aniquilado y el propio Bayeseto I cayó prisionero. El sultán, antaño temido, murió solo un año después en cautiverio de su rival. Con esta derrota, la estructura del poder otomano se derrumbó de repente. Sin una autoridad central clara, el imperio se hundió en una fase de caos conocida como el Interregno Otomano. Entre 1402 y 1413, los hijos de Bayeseto lucharon encarnizadamente por el control del imperio. 4 príncipes reclamaron el trono: Suleimán, Isa, Musa y Mehmed. Cada uno de ellos controlaba diferentes regiones del imperio, tanto en Anatolia como en los Balcanes. Esta rivalidad dio lugar a una compleja red de alianzas, traiciones y conflictos militares. Durante este tiempo, muchos antiguos estados vasallos en los Balcanes aprovecharon la oportunidad para recuperar su independencia. Al mismo tiempo, Tamerlán restauró varios principados anatolios para debilitar aún más el poder otomano. El imperio, que pocos años antes había sido una de las potencias más fuertes de la región, se encontraba de repente al borde de la desintegración. Las guerras civiles agotaron los recursos del Estado y debilitaron tanto al ejército como a la administración. Muchas personas en el imperio sufrieron las consecuencias de los constantes combates y la inseguridad política. Pero de este caos, finalmente surgiría un nuevo gobernante. El más joven de los hermanos, Mehmed, demostró ser el más hábil y decidido de todos. Tras más de una década de conflicto, logró en el año 1413 derrotar a sus rivales y asumir el control del imperio. Con Mehmed I comenzó la difícil tarea de reconstruir el imperio fragmentado. Parte 9. Mehmed y la reconstrucción del imperio. Cuando Mehmed I emergió finalmente como vencedor de la larga guerra civil en 1413, se enfrentaba a un desafío inmenso.
El Imperio Otomano, que bajo Bayeseto I se había convertido en una potencia dominante, estaba muy debilitado tras años de conflictos internos. La autoridad central se había colapsado, muchas regiones se habían escapado del control del Estado, y tanto las estructuras militares como las administrativas del imperio estaban gravemente dañadas. Mehmed tuvo que restablecer, por tanto, los cimientos del imperio. Su primera tarea consistió en recuperar los territorios perdidos y consolidar de nuevo el control otomano. Especialmente en Anatolia, la situación era complicada. Muchos de los pequeños principados turcos que habían recuperado su independencia durante la guerra civil se resistían a ser sometidos de nuevo. Mehmed siguió para ello una estrategia flexible. En algunos casos, apostó por la diplomacia y ofreció a los gobernantes locales puestos dentro de la administración otomana si reconocían su autoridad. En otros casos, recurrió a la fuerza militar para quebrar la resistencia. Paso a paso, logró restaurar el control sobre gran parte de Anatolia. También en los Balcanes tuvo que actuar Mehmed. Durante el interregno, varios antiguos estados vasallos habían intentado recuperar su independencia. Por ello, Mehmed trabajó para consolidar de nuevo la influencia otomana en regiones como Serbia y Valaquia. Al hacerlo, a menudo evitó las conquistas directas. En su lugar, recurrió a acuerdos políticos, presión diplomática y acciones militares selectivas para integrar de nuevo estos territorios en la estructura de poder otomana. Además de las medidas militares y diplomáticas, Mehmed se dedicó a la reconstrucción de las instituciones estatales. El sistema Timar, un elemento clave de la organización militar y administrativa otomana, fue restablecido. Este sistema se basaba en la concesión de tierras a oficiales de caballería que, a cambio, debían prestar servicios militares. Gracias a esta estructura, el imperio podía mantener un ejército eficaz sin tener que financiar completamente una gran fuerza permanente con el tesoro estatal. La recuperación económica también fue un objetivo central. Los años de guerra civil habían interrumpido las rutas comerciales y dañado gravemente la economía. Mehmed mandó asegurar los caminos, reabrir las rutas de comercio e intentó establecer relaciones estables con los estados vecinos. Estas medidas ayudaron a reactivar el comercio y a fortalecer las bases financieras del imperio. Cuando Mehmed I murió finalmente, había estabilizado con éxito el Imperio Otomano. Si bien el imperio no era todavía tan poderoso como en tiempos de Bayeseto, estaba unido de nuevo y listo para una nueva fase de expansión. Esta siguiente fase comenzó con el reinado de su hijo, Murad II. Parte 10. Murad II. Y la lucha por el poder en los Balcanes. Cuando Murad II ascendió al trono en 1421, el Imperio Otomano estaba unido de nuevo, pero su estabilidad era todavía frágil. Los años de guerra civil habían dejado huellas profundas, y tanto las revueltas internas como las amenazas externas seguían representando un peligro serio. Ya al inicio de su reinado, Murad tuvo que defender su autoridad. Estallaron varias rebeliones, apoyadas en parte por el Imperio Bizantino, que esperaba aprovechar la debilidad de los otomanos. Estas revueltas tenían como objetivo socavar el poder de Murad y desestabilizar de nuevo el imperio. Murad reaccionó con rapidez y determinación. Sofocó las revueltas y restableció el control sobre territorios importantes en Anatolia. Estos primeros éxitos fortalecieron su posición y dejaron claro que los otomanos habían recuperado su poder. Una vez eliminadas las amenazas internas, Murad dirigió de nuevo su atención a los Balcanes. Esta región había sido un componente central de la política de expansión otomana desde los tiempos de su abuelo Murad I. Sin embargo, muchos gobernantes locales habían intentado recuperar su independencia durante los años de crisis. Murad inició, por tanto, varias campañas militares para asegurar el control otomano en Serbia, Valaquia y Albania. Al mismo tiempo, comenzó a extender la influencia del imperio más hacia el norte. Especialmente el Reino de Hungría se convirtió en un oponente importante, ya que intentaba detener el avance otomano en Europa.
El punto culminante de estos enfrentamientos llegó en el año 1444. Una gran coalición cristiana, formada por tropas polacas, húngaras y de otros países europeos, organizó una nueva cruzada contra el Imperio Otomano. Este ejército estaba convencido de que los otomanos estaban debilitados y que ahora podrían ser expulsados definitivamente de Europa. Los dos ejércitos se encontraron cerca de la ciudad de Varna. La batalla de Varna se convirtió en un momento decisivo para el futuro de la región. A pesar de la fuerza numérica de la coalición cristiana, Murad II logró dirigir a sus tropas con habilidad y obtener una victoria clara. La muerte del rey polaco-húngaro durante la batalla provocó el colapso del ejército enemigo. Con este triunfo, los otomanos aseguraron su supremacía en los Balcanes durante muchas generaciones. Sin embargo, el reinado de Murad no estuvo exento de giros inusuales. Ese mismo año, 1444, el sultán decidió sorprendentemente renunciar al trono en favor de su hijo Mehmed II. No obstante, el joven príncipe era aún inexperto, y en una época llena de conflictos militares, esta decisión resultó ser problemática. La situación política se deterioró rápidamente. Ante este peligro, Murad regresó finalmente al trono para asegurar la estabilidad del imperio. En los años siguientes, se concentró en fortalecer las defensas del imperio y en sentar las bases para futuras expansiones. Cuando Murad II murió finalmente, el Imperio Otomano era más fuerte y estable que antes. Y entonces entró en escena un joven sultán, un gobernante cuyo objetivo estaba fijado desde su juventud: la conquista de Constantinopla. Parte 11. Mehmed II y la caída de Constantinopla. Cuando Mehmed II ascendió de nuevo al trono otomano en 1451, tenía solo 19 años. Pero a pesar de su juventud, ya tenía en mente un objetivo que había ocupado a generaciones de gobernantes antes que él: la conquista de Constantinopla. Esta ciudad era mucho más que una fortaleza más. Constantinopla había sido durante más de 1000 años el corazón del Imperio Bizantino y una de las ciudades más importantes del mundo. Sus imponentes murallas habían resistido innumerables asedios y se consideraban prácticamente inexpugnables. Sin embargo, Mehmed estaba decidido a superar este obstáculo. Sus preparativos fueron meticulosos y exhaustivos. En primer lugar, mandó construir una fortaleza masiva en el lado europeo del Bósforo. Esta fortaleza, conocida como Rumeli Hisaru, se terminó en un tiempo asombrosamente corto. Desde allí, los cañones otomanos podían controlar el tráfico marítimo en el Bósforo e impedir que Constantinopla recibiera apoyo desde el Mar Negro. Pero Mehmed apostó además por otra arma revolucionaria. Encargó a un ingeniero húngaro llamado Orban la construcción de cañones gigantescos. Algunas de estas piezas de artillería medían más de 8 metros de largo y podían disparar bolas de piedra masivas de varios cientos de kilogramos de peso. El mundo no había visto armas semejantes hasta entonces. En abril de 1453 comenzó finalmente el Gran Asedio. El ejército otomano rodeó Constantinopla, mientras sus cañones bombardeaban día tras día las formidables murallas de la ciudad. Dentro de la urbe, el emperador bizantino Constantino XI, junto con sus escasos defensores, intentaba desesperadamente mantener la plaza. La lucha se prolongó durante semanas. Las murallas eran dañadas, reparadas y atacadas de nuevo. Cada noche, los defensores trabajaban para subsanar los daños, mientras las tropas otomanas preparaban sus asaltos. Tras 53 días, el asedio alcanzó su punto culminante. En la mañana del 29 de mayo de 1453, las tropas otomanas lograron finalmente abrir una brecha en la defensa. Los soldados irrumpieron en la ciudad y estallaron violentos combates en las calles. El emperador bizantino cayó durante la defensa final de la ciudad. Con la caída de Constantinopla, el Imperio bizantino terminó definitivamente. Una de las estructuras políticas más antiguas del mundo había desaparecido. Para los otomanos, esta victoria significó un triunfo histórico. Mehmed II convirtió inmediatamente a Constantinopla en su nueva capital. La ciudad, que más tarde sería conocida como Estambul, comenzó a transformarse rápidamente.
El sultán promovió activamente el asentamiento de nuevos habitantes procedentes de diversas partes de su imperio. Artesanos, comerciantes, eruditos y artistas fueron invitados a revitalizar la ciudad. Un paso simbólico fue también la conversión de Santa Sofía, la iglesia más grande del Imperio Bizantino, en una mezquita. Al mismo tiempo, Mehmed permitió que las comunidades cristianas y judías de la ciudad siguieran practicando su fe. Esta política contribuyó a que Constantinopla volviera a ser en poco tiempo un centro fundamental de comercio, cultura y política. Pero Mehmed no se conformó en absoluto con esta victoria. Tras la caída de Constantinopla, comenzó a expandir aún más el poder otomano y a eliminar los últimos restos del dominio bizantino en la región. Parte 12. La gran expansión del Imperio Otomano. Tras la caída de Constantinopla en el año 1453, comenzó para el Imperio Otomano una nueva fase de su historia. La conquista de la ciudad no solo había puesto fin a un imperio milenario, sino que también había convertido definitivamente a los otomanos en una de las fuerzas más poderosas del mundo de aquel entonces. Pero para Mehmed II, esto era solo el principio. El joven sultán comenzó de inmediato a expandir su poder y a consolidar el control sobre las regiones circundantes. Muchos territorios que antaño habían formado parte del Imperio Bizantino aún existían en forma de pequeños estados residuales. Mehmed quería eliminar definitivamente estos últimos vestigios. En el año 1459, los otomanos conquistaron Serbia, poniendo fin a la independencia de este importante estado balcánico. Poco después, Mehmed dirigió su atención hacia el sur. En 1460 cayó el despotado de Morea, un estado residual bizantino en el Peloponeso. Con ello, desapareció otro bastión del dominio bizantino. Solo un año después, en 1461, cayó también el imperio de Trebisonda, en el Mar Negro. Este imperio era uno de los últimos restos políticos del imperio bizantino y había sobrevivido durante más de 2 siglos. Con su conquista, la última entidad estatal bizantina independiente desapareció definitivamente del mapa. Pero las ambiciones de Mehmed llegaban mucho más allá de estos territorios. Dirigió campañas militares en Bosnia y Albania, intentando expandir aún más la influencia otomana en los Balcanes. En Albania, sin embargo, se topó con una resistencia tenaz liderada por el famoso caudillo Skanderbeg, cuyas tácticas de guerrilla causaron dificultades a los otomanos durante años. También en Anatolia, Mehmed continuó su política de unificación. Los principados turcos restantes fueron integrados progresivamente en el Imperio Otomano. Así surgió un estado más centralizado, que era más estable tanto política como militarmente que antes. No obstante, la expansión no se limitó solo a los territorios terrestres. Los otomanos empezaron también a extender su poder sobre rutas marítimas importantes. Mehmed aseguró la influencia sobre partes del Mar Negro y obtuvo el control de rutas comerciales estratégicas. Estos avances convirtieron al imperio en un punto de conexión central entre Europa y Asia. Además de sus éxitos militares, Mehmed llevó a cabo reformas importantes dentro del imperio. Revisó el sistema legal otomano y promulgó nuevas colecciones de leyes que mejoraron la administración y organización del Estado. Estas leyes formaron la base del gobierno otomano durante muchas generaciones. Al mismo tiempo, Estambul se convirtió en un centro cultural. El sultán fomentó la ciencia, el arte y la arquitectura. Eruditos del mundo islámico y de Europa fueron invitados a su corte. Artistas y arquitectos crearon edificios impresionantes que reflejaban la creciente riqueza y el poder del imperio. Cuando Mehmed II murió finalmente, había llevado al Imperio Otomano a una dimensión totalmente nueva. Sin embargo, tras una era de intensa expansión, debía comenzar ahora otra fase. Un tiempo en el que la estabilidad, la diplomacia y el desarrollo interno del imperio cobraran un mayor protagonismo. Esta fase comenzó con el reinado de su hijo, Bayeseto II. Parte 13. Bayeseto II y la consolidación del imperio.
Cuando Bayeseto II ascendió al trono en 1481, heredó un imperio inmenso. Su padre, Mehmed II, había expandido enormemente el Imperio Otomano mediante numerosas conquistas y había convertido a Constantinopla en una nueva capital imperial. Pero con tal magnitud, surgió una nueva pregunta. ¿Podía un imperio tan grande permanecer estable sin una expansión constante? Bayeseto II eligió un camino diferente al de su padre. Mientras que Mehmed II se había hecho famoso sobre todo por sus conquistas militares, Bayeseto se concentró más en la estabilidad, la diplomacia y el desarrollo interno del imperio. Sin embargo, su reinado no comenzó sin dificultades. Poco después de su acceso al trono, se produjo una encarnizada lucha por el poder con su hermano Sem Sultán. Este también reclamaba el trono otomano. El conflicto se convirtió en un asunto internacional cuando Sem, tras su derrota, huyó a Europa. Allí se convirtió en una figura política utilizada por diversas potencias europeas como medio de presión contra el Imperio Otomano. Para Bayeseto, esto supuso años de tensiones diplomáticas. Tuvo que equilibrar cuidadosamente la fuerza militar con las negociaciones diplomáticas para evitar que su hermano fuera utilizado como herramienta en su contra. Una vez que esta amenaza fue finalmente controlada, Bayeseto se dedicó intensamente a los asuntos internos de su imperio. Dio gran importancia al desarrollo económico y a las infraestructuras. Bajo su mandato se construyeron o renovaron carreteras, puentes y edificios públicos. Estos proyectos no solo mejoraron la vida cotidiana de muchas personas en el imperio, sino que también facilitaron el comercio y la comunicación a través de grandes distancias. Un acontecimiento especialmente significativo durante su reinado ocurrió en el año 1492. En España, la Inquisición alcanzó su punto culminante. Miles de judíos sefardíes fueron expulsados del país. Mientras que muchos estados europeos les negaron la acogida, Bayeseto vio en esta situación una oportunidad. Abrió las puertas de su imperio a estos refugiados. Muchas de estas familias judías se establecieron en ciudades como Estambul y Salónica. Aportaron nuevas habilidades, redes comerciales e influencias culturales que enriquecieron la vida económica y cultural del imperio. Esta política de tolerancia religiosa fortaleció la reputación del Imperio Otomano como un imperio comparativamente abierto y diverso. Aunque Bayeseto II fue conocido principalmente por su política cautelosa, el ejército otomano permaneció activo. Pequeñas campañas militares siguieron asegurando territorios importantes, especialmente en el Mediterráneo y en el Mar Negro. También la flota otomana continuó expandiéndose durante este tiempo para proteger rutas comerciales fundamentales. El periodo de gobierno de Bayeseto fue, por tanto, una fase de consolidación. El imperio se estabilizó tras las grandes expansiones de su padre y desarrolló estructuras económicas y administrativas más sólidas. No obstante, hacia el final de su reinado surgieron nuevos desafíos. En el este, un nuevo poder estaba creciendo: el imperio safávida en Persia. Este desarrollo pronto conduciría a un gran conflicto que cambiaría de nuevo el futuro del Imperio Otomano. Parte 14. Selim y la conquista del Oriente. En el año 1512, el reinado de Bayeseto II terminó bajo una creciente presión política. Diversos grupos dentro del imperio exigían una política de expansión más agresiva. Finalmente, Bayeseto fue obligado a abdicar en favor de su hijo Selim I. Con Selim I comenzó una fase nueva y sumamente dinámica de la historia otomana. Selim, quien más tarde recibiría el sobrenombre de Yavuz, es decir, el Severo, era conocido por su determinación y su carácter intransigente. Ya desde el inicio de su reinado, se concentró en asegurar su poder por completo. Para eliminar a posibles rivales, mandó deshacerse de varios pretendientes potenciales al trono, incluidos miembros de su propia familia. Esta brutal consolidación del poder aseguró que su autoridad dentro del imperio no pudiera ser cuestionada. A diferencia de su padre, Selim dirigió su mirada con firmeza hacia el este. Allí, en Persia, había surgido una nueva potencia, el Imperio Safávida.
Este imperio defendía una interpretación chií del Islam, lo que representaba un desafío tanto político como religioso para el Imperio Otomano, de mayoría suní. Las tensiones entre ambos imperios desembocaron finalmente en la guerra. En el año 1514, los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Salduran. Esta batalla se convirtió en un momento decisivo en la historia de la región. El ejército otomano disponía de armamento moderno, especialmente armas de fuego y artillería. Esta superioridad tecnológica resultó ser determinante. Los safávidas fueron derrotados y los otomanos pudieron asegurar su control sobre gran parte de Anatolia. Al mismo tiempo, con esta batalla, comenzó una rivalidad entre ambos imperios que perduraría durante siglos. Sin embargo, las mayores conquistas de Selim aún estaban por llegar. Tras la victoria en el este, se dirigió hacia el sur. Allí se encontraba el poderoso sultanato mameluco, que gobernaba sobre Egipto, Siria y las ciudades santas de la Meca y Medina. Selim inició una campaña militar contra este imperio. En los años 1516 y 1517, las tropas otomanas derrotaron a los mamelucos en dos batallas decisivas. Estas victorias condujeron a la conquista total de Siria, Egipto y el Hiyaz. Las consecuencias de estas conquistas fueron enormes. Con Egipto, el Imperio Otomano ganó una de las regiones más ricas del mundo de entonces. El fértil valle del Nilo, así como rutas comerciales fundamentales entre África, Asia y Europa, fortalecieron considerablemente el poder económico del imperio. Aún más significativa fue la dimensión religiosa. Al controlar la Meca y Medina, las ciudades más sagradas del Islam, Selim pudo reclamar el título de califa. De este modo, el sultán otomano se convirtió no solo en un poderoso gobernante político, sino también en el jefe religioso del mundo musulmán. El Imperio Otomano había alcanzado ya una extensión que abarcaba desde los Balcanes hasta Egipto. Cuando Selim I murió inesperadamente en 1520, dejó un imperio más grande y poderoso que nunca. En solo 8 años, casi había duplicado el territorio del imperio y cambiado fundamentalmente su posición en el mundo islámico. Pero el apogeo del poder otomano aún estaba por llegar, pues el siguiente sultán que ascendió al trono llevaría al imperio a una era que más tarde sería conocida como la Edad de Oro de los otomanos. Su nombre era Solimán. Parte 15. Solimán el Magnífico y la Edad de Oro. Cuando Selim I murió en 1520, su hijo Solimán ascendió al trono del Imperio Otomano. En ese momento, el imperio ya era una de las potencias políticas más fuertes del mundo. Sin embargo, bajo el reinado de Solimán, alcanzaría su mayor esplendor. En Europa fue conocido como Solimán el Magnífico. En el mundo islámico, no obstante, recibió otro título, Kanuni, el legislador. Este nombre reflejaba que su mandato no estuvo marcado solo por éxitos militares, sino también por reformas profundas dentro del Estado. Pero, en primer lugar, Solimán continuó la tradición de expansión otomana. En el año 1521, sus tropas conquistaron la ciudad fuertemente fortificada de Belgrado. Esta fortaleza había servido durante mucho tiempo como una línea de defensa vital para Europa Central. Con su caída, se abrió para los otomanos el camino hacia el norte. Solo 5 años después se produjo otra batalla decisiva. En el año 1526, las fuerzas otomanas se enfrentaron al ejército del Reino de Hungría en la batalla de Mohacs. El conflicto terminó con una derrota devastadora para Hungría. El rey húngaro cayó en combate y gran parte del país quedó bajo control otomano. Esta victoria cambió radicalmente el panorama político de Europa, pero las ambiciones de Solimán llegaban aún más lejos. En el año 1529, su ejército marchó hasta las puertas de Viena, el centro del poder de los Habsburgo. El sitio de Viena marcó el avance más lejano del Imperio Otomano en Europa Central. Aunque finalmente la ciudad no pudo ser tomada, esta ofensiva sembró una gran preocupación en toda Europa y consolidó la reputación de los otomanos como una de las fuerzas militares más poderosas de su tiempo. Mientras Solimán expandía su poder por tierra, la flota otomana también cobraba una importancia creciente. Bajo el mando del famoso almirante Heireddin Barbarroja,
la marina otomana se convirtió en una fuerza dominante en el Mediterráneo. Los barcos otomanos controlaban rutas comerciales fundamentales y ampliaron la influencia del imperio a lo largo de la costa norteafricana. A mediados del siglo XVI, el imperio otomano se extendía sobre un territorio inmenso. Abarcaba desde Hungría en el norte hasta el Yemen en el sur, y desde Argelia en el oeste hasta Mesopotamia en el este. Este vasto imperio conectaba 3 continentes y controlaba numerosas rutas de comercio entre Europa, Asia y África. Sin embargo, el legado de Solimán no consistió solo en éxitos militares. Llevó a cabo reformas integrales en el sistema legal. Estas reformas regularon muchos ámbitos de la vida cotidiana, incluidos el derecho penal, la propiedad de la tierra y la administración. Las nuevas leyes contribuyeron a asegurar la estabilidad del imperio durante muchas generaciones. También la cultura y la arquitectura vivieron una época de esplendor. Bajo el mandato de Solimán surgieron algunos de los edificios más impresionantes de la historia otomana. El famoso arquitecto Mimar Sinan diseñó mezquitas monumentales y edificaciones, entre ellas la magnífica Mezquita de Solimán en Estambul. Estas construcciones simbolizaban la riqueza y la fuerza cultural del imperio. Asimismo, la literatura, la poesía y el arte se desarrollaron con fuerza. La pintura de miniaturas, la caligrafía y la poesía cortesana alcanzaron en este tiempo un nivel extraordinario. El propio Solimán ejerció incluso como poeta, escribiendo bajo el seudónimo de Mujibi. Sin embargo, también su vida personal atrajo la atención. Su relación con Hürrem Sultán, conocida en Occidente como Roxelana, rompió con muchas tradiciones de la corte otomana. Hürrem era originalmente una esclava, pero más tarde se convirtió en la esposa legítima de Solimán y obtuvo una influencia considerable dentro del palacio. Durante su largo reinado, Solimán también se enfrentó a nuevos desafíos. Los conflictos con el imperio safávida en el este persistieron y en Europa los otomanos chocaron cada vez con una resistencia más fuerte. No obstante, el imperio siguió siendo una potencia dominante durante todo su mandato. En el año 1566, a la edad de 71 años, Solimán partió hacia su última campaña militar. Durante el sitio de la fortaleza húngara de Szigetvar, el sultán murió en su tienda. Su muerte se mantuvo en secreto al principio para no poner en peligro la moral del ejército. Con la muerte de Solimán terminó una de las épocas más gloriosas de la historia otomana. Pero mientras el imperio había alcanzado su máxima extensión por tierra, ahora otro escenario pasaría al centro de la historia: el Mediterráneo. Parte 16. La lucha por el dominio del Mediterráneo. Tras la muerte de Solimán en 1566, el Imperio Otomano siguió siendo una potencia formidable. En tierra, controlaba vastos territorios desde Hungría hasta el Oriente Próximo. Sin embargo, mientras los otomanos habían alcanzado su máxima extensión terrestre, una nueva lucha por el poder se trasladaba cada vez más al mar. El Mediterráneo se convirtió entonces en el escenario de una intensa competición entre las grandes potencias de la época. Ya desde el siglo XVI, los otomanos habían expandido considerablemente sus fuerzas navales. Bajo el mando de almirantes famosos como Şeireddin Barbarroja, la marina otomana se transformó en una de las flotas más fuertes de la cuenca mediterránea. Los barcos otomanos patrullaban a lo largo de las costas del norte de África, el Egeo y el Levante. Esta fuerza marítima permitió al imperio controlar rutas comerciales vitales y extender su influencia mucho más allá de las fronteras continentales. Muchas zonas costeras del norte de África quedaron bajo influencia otomana, mientras las flotas otomanas atacaban regularmente barcos comerciales cristianos y asaltaban asentamientos costeros. Esta situación provocó un aumento de las tensiones con las potencias europeas, especialmente España, que bajo la dinastía de los Habsburgo se había convertido en una potencia marítima relevante, consideraba la expansión otomana como una amenaza directa. También la República de Venecia, cuya prosperidad dependía fuertemente del comercio mediterráneo, veía peligrar sus intereses.
Otro adversario eran los caballeros de la Orden de San Juan, estacionados en la isla de Malta, quienes frecuentemente entraban en conflicto con los barcos otomanos. Con el paso del tiempo, quedó claro que un gran enfrentamiento entre estas potencias rivales era inevitable. Finalmente, el Papa Pío V logró forjar una amplia alianza de potencias cristianas. Esta coalición fue conocida como la Liga Santa y unió las flotas de España, Venecia y los estados pontificios. Su objetivo era inequívoco: quebrar la supremacía otomana en el Mediterráneo. En el año 1571, las dos flotas colosales se encontraron finalmente. Frente a las costas de Grecia, cerca de la ciudad de Lepanto, se produjo una de las mayores batallas navales de aquel tiempo. Más de 400 barcos participaron en este enorme combate. La flota cristiana estaba liderada por Don Juan de Austria, mientras que la flota otomana estaba bajo el mando de Ali Bajá. Cuando ambas armadas chocaron, el mar se transformó en un caótico campo de batalla de fuego de cañones, humo y maderas quebradas. La batalla rugió durante horas. Finalmente, la flota de la Liga Santa logró romper las líneas otomanas. En un momento decisivo, el buque insignia de Ali Bajá fue capturado y el almirante otomano cayó en combate. Con la pérdida de su comandante, la flota otomana comenzó a desmoronarse. Al final del día, la Liga Santa había obtenido una victoria decisiva. Gran parte de la flota otomana había sido destruida y miles de marineros habían perdido la vida. Para Europa, esto supuso un triunfo histórico. Por primera vez en siglos, parecía que la expansión otomana había sido frenada. Sin embargo, a pesar de esta dura derrota, el Imperio Otomano demostró una resistencia asombrosa. En el plazo de un solo año, los otomanos lograron reconstruir una nueva flota. Los recursos y las capacidades organizativas del imperio permitieron compensar la pérdida con rapidez. El mito de la invencibilidad otomana se había tambaleado, pero el poder del imperio no estaba ni mucho menos quebrado. Mientras las potencias europeas celebraban su victoria, el Imperio Otomano ya se preparaba para los próximos desafíos. Y estos desafíos no vendrían solo desde el exterior, porque dentro del imperio comenzaba una nueva fase de cambios políticos, un tiempo en el que figuras inusuales ganarían una influencia cada vez mayor sobre los destinos del imperio. Parte 17. La era de las mujeres en el Imperio Otomano. Mientras el Imperio Otomano seguía siendo una potencia formidable, en el seno de la corte comenzó a perfilarse un desarrollo inusual. Durante más de un siglo, un grupo de personalidades ejercería una influencia considerable en la política del imperio: las mujeres del harén imperial. Esta fase de la historia otomana se conoce a menudo como el Sultanato de las Mujeres. El origen de este fenómeno se remonta ya a la época de Solimán el Magnífico. Su esposa, Hürrem Sultán, conocida en Occidente frecuentemente como Roxelana, ya había ganado una gran influencia en la corte durante su reinado. Como esposa oficial del sultán, ocupó una posición que, según la tradición otomana, había sido inusual hasta entonces. Su compromiso político estableció un precedente importante. A lo largo de las décadas siguientes, cobró especial relevancia la posición de la llamada Valide Sultán. Este título se otorgaba a la madre del sultán reinante y le confería una autoridad extraordinaria dentro de la corte. Dado que muchos sultanes llegaban al trono siendo jóvenes o poseían una experiencia política limitada, sus madres asumían con frecuencia un papel central en decisiones importantes. Algunas de estas mujeres se convirtieron en figuras políticas sumamente influyentes. Nurbanu Sultán y Safiye Sultán figuraron entre las personalidades más conocidas de esta época. Disponían de amplias redes en la corte, influían en las relaciones diplomáticas y desempeñaban un papel decisivo en las decisiones políticas. Su poder no se basaba únicamente en las relaciones familiares. Como Valide Sultán, a menudo controlaban el acceso al propio sultán. Gracias a ello, podían determinar indirectamente qué asesores ejercían influencia y qué decisiones políticas se tomaban. Sin embargo, el apogeo de esta era se alcanzó con una de las mujeres más poderosas de la historia del Imperio Otomano, Kösem Sultán.
Sirvió primero como valide sultán para sus hijos y más tarde como regente para su nieto pequeño. Durante muchos años fue, de hecho, una de las personalidades más influyentes de todo el imperio. Mediante hábiles maniobras políticas, logró conservar su poder a lo largo de varios mandatos. No obstante, este tiempo no estuvo marcado solo por la influencia política. El harén se convirtió progresivamente en un lugar de intensas luchas de poder e intrigas. Diferentes facciones dentro del palacio competían por la influencia y las rivalidades conducían a menudo a conflictos políticos. Estas tensiones fueron debilitando poco a poco la estabilidad del gobierno central. A pesar de ello, muchas de estas mujeres dejaron también importantes huellas culturales y sociales. Numerosas mezquitas, escuelas, hospitales e instituciones públicas se construyeron bajo su patrocinio. Sus fundaciones mejoraron la vida de muchas personas en el imperio y contribuyeron al desarrollo cultural de la sociedad otomana. Mientras estos cambios ocurrían en el interior del imperio, el imperio otomano seguía siendo hacia el exterior una fuerza poderosa. Pero, tras la fachada de riqueza y grandeza, empezaron a gestarse lentamente problemas más profundos. Tensiones económicas, conflictos políticos y desafíos militares pondrían pronto al imperio ante nuevas pruebas. Parte 18. Los primeros signos de decadencia. Tras siglos de crecimiento y expansión, el Imperio Otomano comenzó gradualmente a enfrentarse a nuevos desafíos. Exteriormente, el imperio seguía siendo colosal. Sus territorios se extendían todavía por 3 continentes, y ciudades como Estambul, El Cairo y Bagdad figuraban entre los centros comerciales más importantes del mundo de entonces. Los mercados de estas metrópolis estaban llenos de mercancías procedentes de todas las partes del mundo conocido. Especias de la India, seda de Persia, café de Arabia y finos tejidos de Anatolia eran transportados a lo largo de las grandes rutas comerciales. Esta actividad económica trajo al imperio una riqueza considerable y lo convirtió en un nudo de comunicaciones vital en el comercio internacional. Sin embargo, tras esta aparente prosperidad, empezaron a desarrollarse problemas serios. Uno de los factores más importantes fue un cambio profundo en la economía global. Grandes cantidades de plata procedentes del Nuevo Mundo llegaron a Europa y provocaron una fuerte devaluación de este metal. Dado que la moneda otomana dependía fuertemente de la plata, este desarrollo condujo a una inflación masiva. Los precios subieron rápidamente. Para muchas personas en el imperio, la vida cotidiana se volvió cada vez más difícil. Especialmente los campesinos en el entorno rural sufrieron esta situación. Debían pagar impuestos elevados, mientras que los funcionarios locales eran a menudo corruptos y se aprovechaban de su posición. Estas cargas provocaron un descontento creciente en las regiones rurales. En varias partes de Anatolia estallaron finalmente rebeliones abiertas. Estas llamadas revueltas Celali fueron una expresión de las crecientes tensiones sociales dentro del imperio. También el ejército otomano comenzó a transformarse. Los genízaros, que antaño habían sido considerados la unidad de élite del imperio, se convirtieron progresivamente en un poder político dentro del Estado. Intervenían cada vez con mayor frecuencia en la política y desempeñaban un papel relevante en las intrigas palaciegas y las luchas por el poder. Este desarrollo debilitó la estabilidad del gobierno. Al mismo tiempo, la autoridad central del sultán perdió influencia en muchas provincias. En diversas regiones, los potentados locales, llamados Ayan, empezaron a construir su propia base de poder. Estos líderes locales controlaban en ocasiones grandes territorios y actuaban de manera cada vez más independiente del gobierno central en Estambul. Todos estos factores provocaron que la estructura política del imperio comenzara a desmoronarse lentamente. Mientras aumentaban los problemas internos, el Imperio Otomano también se enfrentaba a oponentes externos cada vez más fuertes. Especialmente en Europa, varias potencias empezaron a modernizar su fuerza militar. Estos acontecimientos conducirían pronto a un suceso que se consideraría uno de los mayores puntos de inflexión en la historia del imperio: una batalla ante las puertas de Viena. Parte 19. El sitio de Viena y el punto de inflexión del imperio.
En el año 1683 tendría lugar un acontecimiento que cambiaría de forma duradera la historia de Europa y del Imperio Otomano. Durante siglos, los otomanos habían expandido su poder cada vez más hacia el oeste. Muchas regiones de los Balcanes ya estaban bajo su control, y el imperio seguía considerándose una de las mayores potencias militares del mundo. Sin embargo, ahora la mirada de los líderes otomanos se dirigía de nuevo hacia un objetivo que ya antes había estado en el centro de sus ambiciones: Viena. La ciudad era el corazón de la monarquía de los Habsburgo y un punto clave para el control de Europa Central. Una toma exitosa de Viena habría abierto a los otomanos el camino hacia lo más profundo del núcleo europeo. El gran visir Kara Mustafa Bajá se decidió por una ofensiva militar colosal. Con un ejército de más de 150.000 soldados, las fuerzas otomanas marcharon en dirección a la capital austriaca. Esta campaña no era una simple expedición fronteriza, sino un intento estratégico de cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder en Europa. En el verano de 1683, las tropas otomanas llegaron a Viena. La ciudad fue rodeada por completo. La artillería otomana comenzó a bombardear las poderosas murallas de la ciudad, mientras los zapadores excavaban túneles bajo las fortificaciones para hacerlas colapsar. Dentro de la urbe, la defensa se preparaba para una lucha desesperada. El comandante de la ciudad, Ernst Rüdiger von Starhemberg, organizó la defensa con las limitadas fuerzas de las que disponía. Los habitantes de Viena tuvieron que soportar hambre, enfermedades y ataques constantes. Resistieron durante semanas. Mientras tanto, fuera de la ciudad, se formaba un gran ejército de auxilio. Varias potencias europeas se habían unido para salvar Viena. Esta alianza estaba liderada por el rey Juan III Sobieski de Polonia. El 12 de septiembre de 1683, este ejército alcanzó las colinas situadas sobre la ciudad. Desde allí comenzó una de las acciones militares más espectaculares de la época. Las tropas aliadas atacaron las líneas otomanas y, en el transcurso de la batalla, se produjo una carga de caballería masiva. Los famosos húsares alados polacos cargaron colina abajo e impactaron con toda su fuerza contra las tropas otomanas. El ataque sorprendió a las líneas otomanas e hizo tambalear su formación. La batalla se convirtió rápidamente en un caos de luchas y retiradas. Al final del día, las tropas otomanas se vieron obligadas a retirarse. El sitio de Viena había fracasado. Esta derrota tuvo consecuencias de gran alcance. Para muchos estados europeos, marcó el inicio de una nueva era en la que el Imperio Otomano ya no era considerado una potencia imparable. La derrota desencadenó una serie de conflictos militares. En el año 1684, varias potencias europeas fundaron la llamada Liga Santa. Su objetivo era expulsar a los otomanos de Europa Central. A partir de ese momento, el equilibrio de poder comenzó a inclinarse lentamente en contra del Imperio Otomano. A pesar de estos reveses, el imperio todavía perduraría durante mucho tiempo. Intentaría reformas, desarrollaría nuevas estrategias políticas y trataría de adaptarse a un mundo en transformación. Sin embargo, los desafíos que ahora tenía ante sí eran más grandes que nunca. Parte 20. Reformas, nuevos enemigos y la lucha por la supervivencia del imperio. Tras la derrota ante Viena, comenzó para el Imperio Otomano una nueva fase de su historia. El imperio seguía existiendo, pero su posición como potencia dominante de Europa estaba cada vez más amenazada. Mientras los estados europeos modernizaban sus estructuras militares y económicas, también el Imperio Otomano tuvo que enfrentarse a la cuestión de cómo reaccionar ante estos cambios. En el siglo XVIII, un nuevo adversario cobró una fuerza cada vez mayor: el Imperio Ruso. Rusia se transformó rápidamente en una potencia militar relevante y dirigió su mirada especialmente hacia los territorios alrededor del Mar Negro. Esta región poseía una gran importancia estratégica, ya que controlaba rutas comerciales vitales y ofrecía acceso a puertos de aguas cálidas. La rivalidad entre ambos imperios condujo a una serie de contiendas conocidas como las guerras ruso-turcas.
El primer gran conflicto de esta serie tuvo lugar entre 1735 y 1739. Aunque los otomanos pudieron recuperar algunos territorios en esta guerra, ya quedó patente que la fuerza militar del imperio no era ya indiscutible. Rusia continuó su expansión. Especialmente el acceso al Mar Negro se convirtió en un objetivo central de la política rusa. Esta rivalidad desembocó finalmente en otra gran guerra entre 1768 y 1774. Este conflicto terminó con el Tratado de Küçük-Kaynarca. El tratado supuso un duro golpe para el Imperio Otomano. Rusia obtuvo acceso al Mar Negro y ganó además el derecho a actuar como potencia protectora de los cristianos ortodoxos dentro del Imperio Otomano. Además, el Kanato de Crimea se volvió formalmente independiente, pero pronto cayó bajo la influencia rusa y fue finalmente anexionado por Rusia en el año 1783. Estos acontecimientos mostraron claramente que el Imperio Otomano se encontraba bajo presión militar y política. Las derrotas frente a Rusia hicieron visibles las debilidades del sistema militar otomano. Mientras los ejércitos europeos introducían armas modernas, nuevas tácticas y estructuras organizativas mejoradas, el ejército otomano luchaba cada vez más con estructuras obsoletas. Esta situación condujo a los primeros intentos de reforma. Una de las figuras más importantes de este movimiento de reforma fue el sultán Selim III. Comprendió que eran necesarios cambios fundamentales para fortalecer el imperio y poder competir con las potencias europeas. Selim III inició un programa de reformas conocido como Nizam-i Cedid, que significa algo así como Nuevo Orden. Un elemento central de este programa fue la creación de un ejército moderno siguiendo el modelo europeo. Esta nueva fuerza debía estar mejor entrenada y dotada de equipamiento más moderno que las tropas tradicionales otomanas. Sin embargo, estas reformas chocaron con una resistencia considerable. Especialmente los jenízaros, la otrora unidad de élite del imperio, consideraban las nuevas estructuras como una amenaza para su posición privilegiada. Rechazaron las reformas y se opusieron a los cambios. Esta resistencia puso de manifiesto lo difícil que se había vuelto para el Imperio Otomano adaptarse a un mundo que cambiaba con rapidez. A pesar de todas las dificultades, cada vez era más evidente que las reformas profundas eran necesarias si el imperio quería sobrevivir. Este convencimiento conduciría finalmente a uno de los mayores movimientos de reforma en la historia del Imperio Otomano: las reformas del Tanzimat. Parte 21. Las reformas del Tanzimat y el intento de modernización. Al entrar el Imperio Otomano en el siglo XIX, se hizo cada vez más evidente que los cambios fundamentales eran imperativos. Las derrotas militares, las dificultades económicas y las tensiones políticas habían desgastado mucho al imperio. Muchos partidarios de las reformas dentro del gobierno estaban convencidos de que solo una modernización integral podía salvar al imperio de la decadencia. Este movimiento de reforma fue conocido como Tanzimat, un término que significa reorganización o reordenación. Los primeros pasos importantes en esta dirección comenzaron ya bajo el sultán Mahmud II, quien reconoció que el imperio debía modernizarse. Pero el verdadero periodo de reformas se inició bajo su hijo, el sultán Abdülmecid I. En el año 1839, este promulgó el llamado Hat-Sherif de Gulhan. Este documento representó un punto de inflexión fundamental. Prometía a todos los súbditos del imperio, independientemente de su religión o procedencia étnica, una mayor seguridad jurídica e igualdad ante la ley. El objetivo era crear una estructura estatal más moderna y centralizada. En el año 1856 siguió otro edicto de reforma, el Hat-Humayun. Este documento confirmó y amplió muchas de las reformas anunciadas anteriormente. Especialmente importante fue el énfasis en la igualdad religiosa dentro del imperio, dado que el Imperio Otomano estaba compuesto por muchos grupos étnicos y religiosos diferentes. Las reformas del Tanzimat afectaron a muchos ámbitos del Estado. El sistema legal fue modernizado exhaustivamente.
Se introdujeron nuevos códigos civiles y penales que se basaban en parte en modelos europeos. Al mismo tiempo, surgió un nuevo sistema judicial que existía junto a los tribunales islámicos tradicionales. También el sistema educativo fue reformado. Se fundaron nuevas escuelas, academias militares y universidades. Estas instituciones debían formar a una nueva generación de funcionarios y oficiales que estuvieran familiarizados con los métodos de administración modernos. Además, el Estado invirtió en proyectos de infraestructura. Se construyeron ferrocarriles, se instalaron líneas de telégrafo y se erigieron puertos modernos. Estos desarrollos mejoraron la comunicación y fortalecieron el comercio dentro del imperio. Sin embargo, a pesar de estas ambiciosas reformas, muchos problemas persistieron. Un gran obstáculo fue la enorme magnitud y diversidad del imperio. Las reformas que podían aplicarse con relativa rapidez en las grandes ciudades a menudo llegaban a las regiones rurales solo de forma lenta o no llegaban en absoluto. Además, muchos cambios chocaron con la resistencia. Grupos conservadores dentro de la sociedad consideraban las reformas como una amenaza para los valores tradicionales y las estructuras religiosas. Al mismo tiempo, algunos grupos étnicos en el imperio ya no estaban interesados en reformas. Querían la independencia. Esta evolución condujo a otro gran problema para el Imperio Otomano: el auge del nacionalismo. Parte 22. Nacionalismo y la desintegración del imperio. Mientras el gobierno otomano intentaba modernizar el imperio mediante reformas, se desarrollaba simultáneamente una fuerza que cada vez resultaba más difícil de controlar: el nacionalismo. A lo largo del siglo XIX, se difundieron en Europa nuevas ideas políticas sobre la autodeterminación y la identidad nacional. Estas ideas no se quedaron limitadas a Europa. También alcanzaron a los diversos pueblos dentro del Imperio Otomano. El imperio era un estado multiforme en el que vivían numerosos grupos étnicos y religiosos: griegos, serbios, búlgaros, armenios, árabes y muchas otras comunidades formaban parte de este inmenso reino. Durante siglos, el sistema de administración otomano había creado una cierta estabilidad al permitir que diferentes grupos conservaran sus propias estructuras religiosas y culturales. Sin embargo, en el siglo XIX, las expectativas políticas de estos grupos empezaron a cambiar. Muchos de ellos ya no querían solo autonomía dentro del imperio, sino la independencia total. Uno de los primeros grandes movimientos de este tipo surgió en Grecia. En el año 1821 comenzó la Guerra de Independencia griega contra el dominio otomano. Tras varios años de intensos combates y apoyo internacional por parte de las potencias europeas, Grecia se convirtió finalmente en un estado independiente en el año 1830. Este éxito inspiró a otros movimientos nacionales. En las décadas siguientes se produjeron más levantamientos en los Balcanes. Serbia ganó progresivamente más autonomía, mientras que también Bulgaria y Rumanía aspiraban cada vez más a la independencia política. Estos desarrollos estuvieron influenciados adicionalmente por las grandes potencias europeas. Rusia, Austria-Hungría y otros estados utilizaron frecuentemente los conflictos nacionales dentro del Imperio Otomano para expandir su propia influencia política en la región. Especialmente los Balcanes se transformaron en una región de constantes tensiones políticas. Muchos historiadores se refirieron más tarde a esta región como el polvorín de Europa, porque los conflictos entre los diferentes grupos étnicos y las grandes potencias podían escalar en cualquier momento. Para el Imperio Otomano, esta situación supuso un desafío colosal. Mientras las reformas intentaban modernizar y estabilizar el Estado, el imperio perdía al mismo tiempo cada vez más territorios. Regiones enteras que habían sido parte del imperio durante siglos se perdieron. Este desarrollo se aceleró hacia finales del siglo XIX. La situación política en el imperio se volvió cada vez más inestable. Muchos intelectuales y oficiales empezaron a creer que eran necesarios cambios políticos profundos para salvar al imperio. De este descontento surgió finalmente un nuevo movimiento político: el movimiento de los jóvenes turcos. Parte 23.
los jóvenes turcos, la Primera Guerra Mundial y el fin del Imperio Otomano. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano se encontraba en una situación difícil. Durante siglos había alcanzado una extensión territorial enorme, pero ahora se enfrentaba a crisis políticas, derrotas militares y una creciente presión interna. En esta situación surgió un movimiento que aspiraba a un cambio político fundamental. Este movimiento fue conocido como los Jóvenes Turcos. Los Jóvenes Turcos consistían en un grupo de oficiales, intelectuales y reformistas que estaban convencidos de que el Imperio Otomano solo podría salvarse mediante reformas políticas integrales. Criticaban el gobierno autocrático del sultán Abdülhamid II y exigían el retorno a un gobierno constitucional. En el año 1908 llevaron a cabo una revolución. Esta revolución obligó al sultán a reintroducir la constitución y a aceptar un sistema parlamentario. Para muchas personas en el imperio, esto pareció al principio el comienzo de una nueva era política. Sin embargo, los problemas del imperio no desaparecieron por ello. Pocos años después, el Imperio Otomano se vio envuelto de nuevo en una serie de conflictos militares. Entre 1912 y 1913, los estados balcánicos libraron varias guerras contra el imperio. Estas llamadas guerras de los Balcanes tuvieron consecuencias devastadoras. El Imperio Otomano perdió casi todos sus territorios europeos restantes. Regiones que habían sido parte del imperio durante siglos se perdieron en pocos años. La situación política y militar se desestabilizó aún más a causa de ello. Poco después estalló un conflicto todavía mayor. En el año 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano decidió entrar en la guerra del lado de las potencias centrales, es decir, Alemania y Austria-Hungría. Esta decisión resultaría ser sumamente arriesgada. Durante la guerra, las tropas otomanas lucharon en varios frentes. Defendieron con éxito los Dardanelos contra los ataques aliados en la famosa batalla de Galípoli. Al mismo tiempo, sin embargo, tuvieron lugar duros combates en el Cáucaso, en el Oriente Próximo y en Mesopotamia. La guerra exigió sacrificios enormes. Con el tiempo, los recursos militares del imperio se fueron agotando cada vez más. Cuando la guerra se acercaba a su fin en 1918, las potencias centrales estaban al borde de la derrota. También el Imperio Otomano tuvo finalmente que capitular. Tras el armisticio, las tropas aliadas ocuparon varias regiones importantes del imperio. El posterior Tratado de Sèvres preveía una amplia partición de los territorios otomanos. Sin embargo, muchas personas dentro de Anatolia no aceptaron estas condiciones. Bajo el liderazgo de un oficial otomano, comenzó un nuevo movimiento de resistencia. Su nombre era Mustafa Kemal. Mustafa Kemal organizó la Guerra de Independencia turca contra las potencias de ocupación. En varias campañas militares, sus tropas lograron recuperar el control sobre Anatolia. Estos acontecimientos condujeron finalmente al fin definitivo de la monarquía otomana. En el año 1922, el sultanato fue abolido oficialmente. Un año después, en 1923, se fundó la República de Turquía. Mustafa Kemal, quien más tarde recibió el nombre de Atatürk, se convirtió en su primer presidente. Así terminó la historia de un imperio que durante más de 6 siglos había marcado a una gran parte del mundo. De un pequeño principado fronterizo había surgido antaño un imperio que conectaba 3 continentes. Pero, como muchos grandes imperios de la historia, también el Imperio Otomano encontró finalmente su final. Sin embargo, sus huellas son visibles hasta hoy. En la cultura, la arquitectura y la historia de muchas regiones que en su día formaron parte de este colosal imperio. La historia del Imperio Otomano es una historia de ascenso, poder y transformación profunda. Durante más de 6 siglos, este imperio influyó en los destinos de Europa, Asia y África. De un pequeño principado fronterizo surgió una potencia mundial que controló rutas comerciales enteras, conectó culturas y marcó el equilibrio político de varios continentes. Pero, como todo gran imperio, también el Imperio Otomano tuvo que enfrentarse a los cambios de los tiempos. Nuevas ideas, nuevos poderes y nuevos conflictos formaron finalmente
un mundo en el que el viejo imperio ya no tenía lugar. Y sin embargo, su legado sigue vivo hoy en día. En las ciudades, los edificios, las culturas y las historias de las regiones que antaño formaron parte de este inmenso imperio, todavía se puede reconocer su pasado. Si te ha gustado este viaje a través de más de 600 años de historia, no olvides suscribirte al canal, dar a me gusta al vídeo y compartir tu opinión en los comentarios. Porque la historia nunca termina realmente, solo espera a ser redescubierta una y otra vez.